Nuevamente me complace saludarles y continuar estudiando juntos la lección de esta semana titulada Pablo y el gran conflicto. Así que vamos a seguir estudiando la secuencia de nuestra lección y en esta ocasión vamos a estudiar la parte del lunes 7 de marzo titulada Presión de los pares. Así que es sin duda otra importante enseñanza que el Señor nos tiene para este día. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una oración para que Él sea el que nos dirija. Oremos. Bendito Padre, nuevamente te agradecemos, Señor, porque tú nos estás permitiendo estudiar tu palabra. Te pedimos que al estudiar esta parte de la lección, Señor, tu enseñanza quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dirígenos, Señor, y gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Presión de los pares. Dice en 1 de Pedro 4, 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro aquí en estos versículos comenta que los creyentes habían estado haciendo lo que les agradaba a los otros. Eran cosas que ellos ya no tenían que hacer, mas sin embargo habían sido presionados por las personas que les rodeaban. Yo creo que este tema es algo cotidiano, yo pienso que para cada uno de nosotros, en especial para nuestros jóvenes, que muchas veces ceden a la presión de un grupo en particular, en este caso a la presión de sus amigos, o a los compañeros de escuela. ¿Por qué pasa esto? Porque por lo regular casi todas las demás personas hacen cosas que no están bien, hacen cosas que no les agrada a Dios, y un cristiano para ellos les parece raro. Recuerdo que me decía un amigo cuando estaba yo estudiando en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Me decía, bueno, Rafael, ¿y tú qué es lo que haces los fines de semana? Les decía yo, no, yo los fines de semana me la paso estudiando, el sábado voy a la iglesia. Y me decía, ¿pero qué? ¿No usas el sábado o el domingo para ir a la disco, para ir a bailar, para ir a fiesta? Y yo le decía, no, yo no hago nada de eso. Entonces, para esta persona o para este amigo que me cuestionó sobre eso, le parecía raro que yo no gustaba de lo mismo que le gustaba a él. Pero son cosas que suceden y que por lo regular los jóvenes son los que más se exponen a estas presiones. Y vemos que eso no únicamente sucede en la actualidad, sino que aquí por medio de lo que el apóstol Pedro nos está explicando, eso sucedía también en su época.
A esto dice en el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y si el apóstol Pablo hace mención a esto, es porque con seguridad algunos de los cristianos habían estado cayendo ante estas presiones. Pedro hace un llamamiento primero en el versículo 1 del capítulo 4. Pedro hace un llamamiento a pensar como Jesús y a romper de manera definitiva con el pecado. En estas situaciones como estas, donde Satanás puede usar a viejos amigos para desanimarnos en nuestro caminar con Dios. La necesidad de estima o la necesidad de aceptación o de pertenecer a un grupo, como la misma frase en la que les he dicho, necesidad, es una necesidad que todo ser humano tiene, de sentirse estimado ante los demás, de sentir que pertenece a algo. Es por eso que es una presión grande esta, la que nuestros jóvenes o la que cada uno de nosotros podemos enfrentar. Es por eso que es de suma importancia que veamos de una manera muy clara quiénes son, en donde nosotros podamos elegir quiénes son nuestros amigos, quiénes son las personas con las cuales nos relacionemos. Pedro aquí en estos versículos anima a los creyentes a no dejarse intimidar por las burlas. Los gentiles darán cuenta de sí mismo ante Dios, quien es el único juez, de modo que no hay que preocuparse por lo que ellos piensan. Al dejar de participar nosotros de los pecados que muchas veces son socialmente admitidos, aunque nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios, en la mayoría de los casos somos rechazados por los amigos y por nuestros compañeros. Mas sin embargo, es vital que nosotros no nos dobleguemos ante la presión de las expectativas de otro. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a más de una persona que ha caído en este tipo de situaciones, que se han doblegado bajo la presión de otros, en vez de mantenerse firme en lo que creían. Este tipo de circunstancias son especialmente difíciles, como ya les mencioné, para los jóvenes, pues desean ser aceptados, pero tienen que luchar con esa presión, que aquí en la lección se le llama con la presión de los pares. Ellos y cada uno de nosotros tenemos que luchar, tenemos que mantenernos firmes de parte de Dios y acordar lo que estudiamos en la lección de la parte del día domingo, en donde antes de ceder a las presiones de los demás, debemos de recordar quiénes somos, debemos de recordar cuál es nuestra verdadera identidad. Y al recordar eso, vamos a tomar fuerzas para poder vencer estas presiones que nos llevarán sin duda a cometer muchos errores. En lugar de que se preocupen por ser aceptados por otros,
y se conformen a sus opiniones y sus demandas, Pedro amonesta a los creyentes a que sean bondadosos y amantes con aquellos con quienes entran en contacto. Recordemos también la lección del día domingo, la segunda parte del versículo que estudiamos dice o sea, Dios nos ha sacado, nos ha llamado de donde nosotros nos encontraba, pero de donde nosotros nos encontrábamos, perdón, pero con un solo objetivo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que debemos de ser con eso, que aunque nos presionen o aunque se burlen de nosotros por nuestros actos o por lo que nosotros hacemos, que no está en concordancia con ellos, si se logra ver la pantalla, espero que sí. Ahí ven ustedes una imagen de un muchacho en una banca estudiando la Biblia y dos muchachas así secreteándose algo y como que se están riendo de él. Entonces, aunque estas situaciones pasen, dice que el Señor nos manda que seamos bondadosos y amantes con aquellos con quienes nosotros entramos en contacto. Este es un deber adicional que debemos acomodar en nuestra lista cristiana de cosas para hacer. Es un deber adicional, dice, que debemos hacer al interactuar con las personas que nos rodean. Es un deber adicional y lo debemos de hacer con las personas que nos rodean. Tal vez esta sea la razón por la que Pedro dice que necesitamos orar con seriedad para que el Señor nos fortalezca y para que nos dé la calma y la paciencia necesaria para poder enfrentar cada una de estas situaciones. Sabemos que este es un problema especialmente grande para los jóvenes, que yo creo que son los que están más expuestos a caer en este tipo de situación. Así que una de las cosas importantes que debemos de hacer es de orar cada día por nuestros jóvenes. Dios sabe que a veces podemos ser más atentos en el afán de agradar a los gentiles que al relacionarnos bondadosamente con los que están cerca de nosotros. Necesitamos orar, no solo por ellos, sino también pidiendo ser más sensibles a sus preocupaciones. Como linaje escogido, como real sacerdocio, lo cual ya lo estudiamos, se nos llama a influir sobre ellos para el bien, en oposición a permitir influyan en nosotros para el mal. La historia trágica de Israel era justo eso. Los paganos, en vez de ser influenciados para el bien por Israel, lo arrastraron hacia el mal. Y es precisamente lo que el Señor quiere y nos está amonestando el apóstol Pedro, para que no se repita en nosotros ese mismo error, o para que no se repita en nosotros la historia de Israel. Israel fue llamado para ser un pueblo santo y anunciar ante todas las demás naciones las virtudes de Dios, las características de Dios, que todas las demás naciones se dieran cuenta que en Israel se adoraba a un Dios y que todas las naciones también sintieran ese deseo de adorarle, y que el poder del evangelio se dispersara a todos los rincones de la tierra. Mas sin embargo no sucedió así, sino que aquí mismo nos lo menciona brevemente
la lección. En lugar de que eso sucediera y que las naciones paganas fueran influenciadas por Israel, sucedió lo contrario. Las naciones paganas influenciaron sobre Israel y los arrastraron hacia el mal. Yo no sé qué clase de presión estás enfrentando tú. Yo sé cuáles estoy enfrentando yo. Por lo tanto, la única forma en que podemos resistir es cada día consagrar nuestras vidas a Dios. Si no consagramos nuestras vidas a Dios, cuando vengan esas presiones en donde los demás se burlen de nosotros por cualquier cosa que nosotros realicemos que no esté de acuerdo a ellos, y aunque sea algo aceptable a la sociedad, el enemigo por medio de ellos nos va a vencer. Así que se nos invita a que tomemos en cuenta las palabras de este versículo que se encuentra en Romanos 12:21, que dice de la siguiente manera: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ojalá que este versículo quede en nuestras mentes y que cada ocasión que nos enfrentemos a una situación parecida, recordemos primero quiénes somos, cuál es nuestra identidad, que somos un pueblo escogido por Dios, y recordar este versículo: no seamos vencidos de lo malo, sino que hay que vencer con el bien el mal. Ojalá que sea una realidad en nuestra vida. Cuando algo así pase, podamos vencer el mal con el bien en el nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos para terminar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa enseñanza del día de hoy, Señor, de la parte del día lunes. Así con cada uno de nosotros y con aquellos, Señor, que están estudiando, ya sea viendo este video, Señor, o estudiando su Biblia, su lección. Te pido, Señor, que tú les bendigas en donde quiera que ellos estén. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.